Hoy es el tema número 4. Tema número 4 de esta serie que se llama Cultivando una cultura de evangelismo. ¿Ok? Y el mensaje está basado, hermanos, en Marcos 4. La semana pasada habíamos terminado de ver la parábola del sembrador. Y es que Marcos 4 es un capítulo que está dedicado prácticamente al evangelismo. Entonces vamos a estar desglosándolo a lo largo de estas semanas este capítulo. Vamos a Marcos 4, donde nos quedamos la semana pasada, versículos del 21 al 25. Marcos 4, 21 al 25. Y el mensaje se llama Luces que alumbran. Y alguno dirá, pastor, eso es una redundancia. Pues hermano, la verdad es que no siempre la luz alumbra. Y es justamente lo que Jesús, a manera en realidad de una gran advertencia, nos hace en este capítulo. Pero antes de leer, le invito para que incline su rostro y oremos al Señor, ¿sí? Amado Dios, queremos ponernos en sus manos, sabiendo que no es por la excelencia de las palabras, ni por la habilidad mía como predicador, ni de mis oyentes como quienes están escuchando, que podemos llegar a entender su palabra, sino que es por su Espíritu Santo obrando en nosotros. Así que queremos pedirle, Señor, que usted nos ayude para poder comprender, entender y vivir el mensaje que usted tiene para nosotros. Rogamos para que usted nos permita entender y al mismo tiempo nuestro corazón esté dispuesto y deseoso de tener un cambio de vida. Ayúdenos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 21 del capítulo 4 de Marcos dice: También les dijo, ¿acaso no se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermano, ¿qué tiene en común una adivinanza? ¿Qué tendrá en común un cristiano que no evangeliza con una linterna guardada en un apagón? No está cumpliendo el propósito por el cual existe, ¿no es cierto? ¿Para qué existe la linterna? Para alumbrar. Y lo que, hermano, tenemos que entender es para qué existe el creyente. También para alumbrar, para dar testimonio. Muchas veces, hermano, nosotros escuchamos esta famosa frase entre nosotros los cristianos, es parte de nuestra jerga popular cuando decimos el propósito de Dios para mi vida, ¿no es cierto? Yo quiero saber cuál es el propósito de Dios, o Dios tiene un propósito para mí, decimos. Y muchas veces, hermano, esto más que todo lo asociamos con cosas materiales o con posiciones en este mundo. Muchas veces lo reducimos a cuestiones simplemente del día a día, llamémoslo así, en un sentido bastante material, pero se nos olvida o quizás ignoramos que Dios sí tiene un propósito con la iglesia. Dios tiene un propósito con cada creyente, pero eso es un propósito que muchas veces se nos olvida, pero que puede llegar a explicar por qué muchos creyentes viven una vida bastante mediocre cristianamente. Puede llegar a explicar por qué muchos creyentes se llegan a sentir frustrados y fracasados en su cristianismo.
porque están distraídos en otras cosas, están buscando otras cosas que son de menor importancia, y este propósito que el Señor ha planteado, lo ignoran completamente. Este propósito por el cual estamos hablando, obviamente es el evangelismo. Y hemos dicho que estamos replanteando la cuestión del evangelismo no como un suceso que hacemos pues una vez al año en una salida evangelística o en una campaña evangelística. No, hermano. Cuando estamos hablando de evangelismo, quiero que me entienda como un estilo de vida habitual, donde la prioridad, hermano, no es en sí mismo salir y evangelizar a personas que no conocemos y que seguramente nunca más en la vida vamos a volver a ver, aunque no está mal eso. Sino que entendamos que el Señor nos ha puesto en un círculo de personas, el Señor nos ha permitido nacer en una casa, en un barrio, vivimos, trabajamos en determinado lugar, tenemos tal familia en particular, y a ese círculo de personas inicialmente son a ellos a los que nosotros estamos llamados a evangelizar, a testificar de Cristo. Y esto no como algo que hacemos solamente en la reunión de familia que sucedió cuando mi abuela cumplió los 50 años de casada. No, en algo que debemos estar haciendo. ¿Cuándo? Todos los días. Pero la pregunta entonces que vamos a resolver hoy, hermanos, es ¿por qué evangelizar? ¿Por qué debemos nosotros evangelizar? Y Jesús nos va a responder esta pregunta a través, en primer lugar, de lo que sería quizás una pequeña parábola, el versículo 21, que Jesús comienza diciendo, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, esto es, debajo de un recipiente, o debajo de la cama? ¿Cuál de ustedes, hermano, tiene la luz del cuarto debajo de la cama? A menos de que usted quiera poner así como un adorno o algo así, ¿no es cierto? Pero la luz principal, ¿dónde va? Va para el techo. ¿No es acaso para ponerle en el candelero? El candelero en tiempos bíblicos pues no estaba bajito, eran pequeñas plataformas que se ponían en las paredes donde la persona, no tenían electricidad como tenemos hoy, venía como con un pequeño recipiente. ¿Usted ha visto la lámpara de Aladino? Hágase de cuentas más o menos, algo así, llena de aceite con un mecherito por la boquita que tiene, que es como una pequeña tetera, ¿no es cierto? Por esa boquita tenía un pequeño mechero y ahí se encendía y ahí quedaba la flama en la boquita. Y la persona venía, entraba a una habitación y para no andar cargando el candelero en la mano, ¿qué hacía? El candelabro, ¿qué hacía? Buscaba el candelero, que era el lugar donde ponía el candelero y ya iluminaba la sala donde estaba. Y entre más alto se pusiera, el otro día, hermanos, se nos fue la luz en todo este sector durante 24 horas y lo comprobamos, poner una luz al ras del piso, aunque más seguro uno dice, porque de repente no vaya a ser que se caiga un incendio, pues no ayuda de mucho, ¿sí o no? ¿Dónde tuvimos que poner la luz? Tratar de ponerlo lo más alto posible para que alumbre toda la casa. Es lo que Jesús está diciendo, no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto, dice el versículo 22, que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermano, ¿por qué debemos evangelizar? En primer lugar, porque el evangelizar es un propósito en la salvación. Diga conmigo, es un propósito en la salvación. Significa que uno de los propósitos por los cuales el Señor te ha salvado es para que tú evangelices a otro. Hay una conexión muy cercana, hermanos, entre esta pequeña parábola de la lámpara encendida
y la parábola que acabamos de estudiar, que está en los versículos anteriores, del sembrador. Si usted se acuerda, la parábola termina hablando del cuarto tipo de terreno, que era la tierra fértil. Aquel terreno receptivo, aquel terreno que recibió la semilla y creció y brotó y creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pues hay una semejanza porque el terreno fértil vendría siendo la lámpara de esta parábola. El terreno fértil de la parábola anterior se refería al creyente, ¿sí o no? Al verdadero creyente. ¿Y quién cree usted que es la lámpara encendida? Es también el mismo creyente. Son la misma persona hablada de dos figuras diferentes. Es el creyente visto en los versículos anteriores como cuando recibe la palabra, y ahora se está viendo al creyente como aquel que da la palabra a otros. Ahora él está alumbrando luego de haber recibido la palabra. La semilla era la palabra de Dios en la parábola anterior, y el fuego con que se enciende la lámpara no está en el texto explícitamente, pero se entiende que lámpara encendida, ¿qué se necesita para encender? Se entiende que ese fuego también es la palabra de Dios. Jesús explica entonces, hermanos, que el propósito de la salvación es que nosotros evangelicemos. El hombre, Jesús dice en esta parábola, trae su lámpara. El cuarto está oscuro, imagínense. El cuarto está completamente a oscuras, ya no hay sol, se ha ido, no hay fluido eléctrico como disfrutamos hoy, todo se oscurece. Y cuando el hombre quiere ver algo, trae su lámpara y, como dijimos, ¿a dónde busca ponerla? En lo más alto posible. Porque estando allí en lo alto, no solamente le va a alumbrar a él. Si yo traigo mi lamparita, esa luz se queda aquí conmigo. Pero si yo la pongo en alto, esa luz va a poder llegar mucho más lejos. Porque, hermano, incluso Jesús utiliza algo bastante curioso. Él mismo hace una pregunta, con todo respeto, una pregunta media tonta, ¿no es cierto? ¿Quién enciende una lámpara y la pone debajo de la cama? ¿Quién hace eso, hermano? La pregunta sería, entonces, ¿para qué la encendiste? ¿Para qué encendiste la lámpara si la ibas a ocultar para que no diera luz? ¿Sirve de algo tal lámpara, hermano? ¿Sabe para lo que sirve? Por ejemplo, en este rótulo que nosotros tenemos, acá hay una lucecita atrás, ¿la ve? Ahí tenemos una luz escondida, que si yo apago acá, se va a observar mejor, ¿lo ve? ¿Sabe para qué le sirven las luces ocultas? Como adorno. ¿Sabe lo que es un cristiano que no está testificando de Cristo a otros? Un adorno en la iglesia, un calentabancas. Pero no es alguien útil al reino de Dios. Hermano, tenemos que recordar que si el Señor nos ha salvado, no solamente es por nosotros mismos, sino que a través de nosotros el reino de Dios se puede expandir a otras personas. Pero si yo me callo, yo me estoy volviendo inútil ante el reino de Dios. Spurgeon, un famoso predicador de algunos siglos atrás, bueno, no tanto quizá, él decía, cada cristiano es un misionero o un impostor. Es una sentencia bien fuerte. Cada cristiano es o un misionero. ¿Qué es un misionero? Uno que tiene una misión. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado?
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerda? Cada cristiano o lleva eso en su corazón y lo va cumpliendo, o simplemente no es cristiano. Hermano, nosotros no podemos permitirnos el lujo de ser simples adornos, de ser personas que están aquí escuchando y llenándonos y llenándonos y llenándonos y llenándonos de información, pero no somos capaces de abrir la boca y compartir de lo que hemos aprendido con otro. Y hermano, usted no necesita ser un doctor en teología. Usted no necesita, es cierto, no tenemos todas las respuestas, ¿sí o no? Y cuando alguien nos pregunte algo que no sepamos, hay que ser humilde y decirle, ¿sabes qué? No lo sé. Dame tiempo, voy a consultar y luego vengo y te doy una respuesta. Pero hermano, no puede ser posible que por miedo a que decimos, y si me preguntan algo que no sé, pues no abrimos la boca. Pues entonces el Señor diría, pues ¿para qué te encendí? ¿Para qué te he puesto en mis caminos? ¿Para qué? Recuerde, hermano, que el Señor nos manda a que nosotros brillemos, alumbremos, llevemos luz. Y hay dos formas en que nosotros alumbramos, y las dos es necesaria tener. En primer lugar, nosotros alumbramos a otros cuando vivimos una vida de santidad. Poco ayuda que la persona que yo quiero testificarle de Cristo vea en mí malos comportamientos. Si yo me llamo cristiano, ¿qué se supone que tengo que estar haciendo? La voluntad de Cristo. Lo que yo no entiendo, hermanos, es por qué nos queremos llamar cristianos y no vivir en lo que dijo Cristo. ¿Sabe lo que estamos siendo, hermanos? Luces que no alumbran. Luces apagadas. Posiblemente, hermano, y esto es una llamada de advertencia, posiblemente ni siquiera entonces seríamos cristianos. Por más que tengamos 20, 30, 40 años en una congregación. Porque el que está en Cristo hace las obras de Cristo. Porque si Dios nos ha llamado, su Espíritu nos impulsa a seguir su palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos. Uno de los propósitos, hermanos, de Dios cuando nos salva es la santificación, ¿sí o no? Pero la santificación no es solamente para beneficio personal. Cuando yo vivo una vida de santidad, voy a facilitarle al que yo estoy testificándole, a mi abuelo, a mi tío, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, voy a facilitarle el poder creer en el Evangelio. Porque no le voy a poner obstáculos. ¿Cuántas veces hemos visto personas que dicen, fulano de tal, tanto que me habla de Cristo y míralo cómo se comporta? Eso es un obstáculo en el corazón que ¿quién lo ha puesto? El mismo supuesto cristiano. Por eso es que, hermanos, la luz tiene que comenzar a brillar en nosotros, en nuestro comportamiento, en primer lugar, y en segundo lugar, con nuestras palabras. Si usted me acompaña, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quiero que observe esto. 1 Pedro 2, 9. El Señor dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
Pueblo adquirido por Dios. Y hermanos, muchos creyentes ahí ya se sienten pero en las nubes. ¡Qué bueno! Y es bueno, es todo lo que el Señor nos dice que somos. Pero dejan hasta ahí el texto y se les olvida el resto. No, ¿son todo esto? Sí. Pero continúa el texto diciendo, ¿para qué? ¿Para qué significa un propósito? ¿Por qué Dios me ha hecho a mí un linaje escogido? ¿Por qué me ha incluido en su linaje? ¿Por qué me ha declarado ser un sacerdote? ¿Por qué me ha incluido en una nación santa? ¿Por qué me adquirió como pueblo? ¿Cuál es su propósito? Para que me calle y no le diga a nadie que Cristo es el Señor. Así dice el texto, ¿no? O ábrese la Biblia de alguno de nosotros. ¿Para qué? Anunciéis. Vea, hermano, que el propósito por el cual el Señor nos ha santificado es para que ahora anunciemos. Porque póngase a pensar, hermano, ¿por qué el Señor nos ha dejado en la tierra después de salvarnos? ¿Por qué no nos llevó al cielo inmediatamente después de nuestra conversión? ¿No pudo haber sido mejor? Llamémoslo así. Alguno dirá, me hubiera ahorrado tanto sufrimiento. Porque salvo, pues ya voy al cielo. ¿Por qué me tiene que dejar el Señor en la tierra 20, 30, 40, 50 años más? ¿Sabe por qué el Señor deja a su pueblo en la tierra? Y no se lo lleva al cielo luego de que lo conocen a Él. Para que el pueblo sea luz en medio de las tinieblas. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de Dios por el cual tú existes en esta tierra, principalmente, no, hermano, no es para que tengas tu casa, tu carro, tu dinero, no. El propósito principal de Dios es que tú seas una luz en este mundo de tinieblas. Si tú te estás distrayendo en otras cosas y no cumples con ese propósito, hermano, déjame decirte que vamos a encontrar frustración en nuestra vida. Muchos cristianos, hermanos, se sienten fracasados, se sienten que no logran cumplir, no saben hacia dónde caminar, qué hacer, para dónde ir, y es porque, hermano, están desperdiciando aquello por lo cual Dios los ha traído a la luz. No hay verdadera felicidad hasta que cumplamos el propósito del evangelismo. Porque para evangelizar se necesita amor, hermano. Muchas veces cuando tú evangelices, ¿cómo se va a comportar la gente? Hermanito, ¿cuánto tiempo quería escucharlo? Ven, pasa. No siempre te van a recibir así. ¿Cómo le fue a Pablo con su evangelismo? ¿Se acuerda el historial de Pablo? Azotado, apedreado, a tal punto que pensaron que estaba muerto. Y no solamente eso, iba en el barquito y ¡plax! Náufrago. Pablo pasó las 1000 dificultades con tal de llevar el evangelio, pero Dios, él amaba tanto a Dios, se sentía tan agradecido con Dios y por tanto tenía la necesidad de testificarle a otros. ¿Quiere ver cuál es la actitud de Pablo frente al evangelismo? Vaya conmigo por favor a 1 Corintios 9:16. Para Pablo el evangelismo no era un pasatiempo, no era algo que se pueda hacer entre tanto que me sobre tiempo o algo que, bueno, sí, pastor, ya testifiqué de Cristo este año a una persona. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Vea qué tan importante era este propósito para Pablo. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque es un encargo. Él simplemente está cumpliendo con lo que Dios le ha mandado a hacer. Ninguno de nosotros está, hermanos, haciendo algo excepcional por testificar de Cristo.
Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Es lo que Pablo dice acá. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. Vea lo que dice, porque me es impuesta necesidad. Hermano, mientras que nosotros lo vemos como una obligación, como algo que, ya hoy tengo que hablar, ¿cómo lo veía Pablo? Yo necesito hablar. ¿Cuántos tienen hambre ahorita? Sea sincero. ¿Qué es el hambre? Una necesidad. No es lo mismo, por ahí dicen que antes de salir de compras es bueno que tú comas en tu casa, porque está demostrado que compras menos cuando sales con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque ya no tienes la necesidad de los antojos y el andar comprando chucherías por gusto. No es lo mismo, hermano, decir, debo evangelizar en un sentido de obligación y bueno, es que ni modo, el pastor tanto que está presionando, a decir, yo necesito salir y testificar. Pastor, ábrame la puerta de la iglesia porque me voy a testificar. Estoy esperando que termine el culto para salir a mi casa y poderle compartir a mi familia de Cristo. Son dos actitudes diferentes. Nosotros muchas veces reflejamos la primera, pero Pablo refleja la segunda. Vea lo que termina diciendo Pablo. Y ¡ay de mí! Esta es una expresión donde Pablo está diciendo que él sería completamente miserable. ¡Ay de mí! Si no anunciar el evangelio. Más bien alguno de nosotros dice, ay de mí cuando anuncie el evangelio, se van a burlar de mí. No, hermano, Pablo decía, ay de mí, si yo no anunciar el evangelio. Pablo la tenía clara que él estaba en este mundo, no en sí mismo para cumplir una función dentro de la iglesia o todas las cosas que podía hacer Pablo, incluso armar sus tienditas de campaña, todas las cosas que podía hacer Pablo, todo cumplía el propósito de llegar a ser luz en las tinieblas. ¿Por qué, hermano, tú debes ser un excelente trabajador? Para hacer luz en las tinieblas. ¿Por qué, hermano, tú tienes que ser un excelente esposo y padre de familia? Para hacer luz en las tinieblas. ¿Por qué, hermana, tú tienes que ser una mujer obediente y sabia? Para hacer luz en las tinieblas. El propósito por el cual el Señor nos ha salvado es para que lleguemos a ser luz. Jesús dice, en el versículo 22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que haya de salir a luz. Recuerde, hermano, nosotros usamos este versículo como para condenar a los demás, ¿no? Hermano, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada escondido que no vaya a salir a luz cuando sabemos que alguien se la tiene algo medio escondido. Pero no es así. En este contexto, recuerde que Jesús a quienes les está hablando aquí, a los discípulos suyos. Dice que él primero le habló a la multitud y la multitud se fue y él se quedó con los suyos y ellos le dijeron, Señor, explícanos la parábola, ¿se acuerda? Él les explicó y ahora les continúa hablando. Recuerde que Jesús les había dicho a los discípulos muchas veces, no den testimonio de mí. Cuando hacía una sanidad, no anuncies todavía de mí. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Si se comenzaba a proclamar la fama de Jesús, podía llegar a obstaculizarse el camino de la cruz. Por eso Jesús decía, no, Jesús no era de esos angurrientos como los vemos hoy, esos figuretis que aparecen en la televisión, que quieren ser conocidos, el renombre así, que aparezca en grande su nombre. Reverendo fulano de tal, apóstol fulano de tal. No, hermano, Jesús le decía a sus discípulos, eso es lo que Jesús dice, eso está escondido. Pero Jesús dice, no es para siempre. Todo lo que está escondido va a llegar el momento en que tiene que salir a luz. Ahora, después de la cruz, ya estamos en la época donde ya no hay que callarse de Cristo.
Ahora Él sí nos manda y nos dice, prediquen, anuncien, testifiquen a toda criatura. Hermano, ese es entonces el propósito. Por lo cual entonces, ¿para qué estoy en esta tierra? Hay un libro que se llama Una vida con propósito. No lo he leído, pero espero que tenga este propósito. ¿Para qué estoy en la tierra? Para testificar, para hacer luz, dígalo como sea, pero entienda que es para que usted abra su boca y hable a otros. Amén. Segundo lugar, ¿por qué debo testificar? No solamente porque es mi propósito en mi vida, sino también porque es mi responsabilidad. Es la responsabilidad que Dios un día va a juzgar. Versículos 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serán medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Que esto suena glorioso. Pero el versículo 25 dice, porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Vamos a resolver esto y no olvidemos que tenemos que entenderlo a la luz de lo que se nos ha estado enseñando en los versículos anteriores. Jesús está hablando sobre anunciar el evangelio, ¿sí o no? Sobre ser luz en medio de las tinieblas, ¿ok? ¿Cierto? Bien, ahora Jesús dice, cuidado con lo que oís. Oír acá significa aceptar algo, darlo por cierto, incluso tomarlo como una forma de vida. Por ejemplo, cuando nosotros oímos el evangelio, ¿cuándo realmente lo hemos oído? Cuando hemos hecho el evangelio nuestra forma de vida. Si no hemos sido como las semillas que dieron fruto, pero que crecieron, pero murieron luego, ¿cierto? ¿Ok? Jesús dice, cuidado con lo que oís. Ve, hermano, cuidado con lo que oís significa, ¿quién debe tener cuidado? Yo debo tener cuidado, usted debe tener cuidado. ¿Con qué? Con aquello que usted le está prestando oído. En otras palabras, ten cuidado con la forma como estás viviendo. Hay dos maneras de vivir, básicamente. Tienes, según este contexto, lo que estamos leyendo, tienes la opción de salir y ser una lámpara puesta en un candelero o ser una lámpara puesta debajo de la cama. Hay dos opciones. Bueno, la tercera opción es que seas una lámpara apagada, que significa que eres no cristiano. Pero si eres cristiano, eres una lámpara encendida, puesta en alto, o una lámpara encendida, metida debajo de la cama. Y Jesús dice, cuidado. Cuidado de a cuál de los dos caminos vas a escoger. Hay una responsabilidad. Alguna gente ora y dice, Señor, pon en mí el querer como el hacer para evangelizar. Si bien es cierto, el Señor pone el querer como el hacer, pero también hay una responsabilidad nuestra. Señor, abre mi boca. Y el Señor dice, hace rato que te la tengo abierta, tú eres el que no quiere moverla. Me dejo entender, hermano. Dios nos está mostrando acá que hay una responsabilidad. Porque Jesús dice, mirad lo que oí, dice en el versículo 24. Porque, aquí da la razón, porque con la medida con que medís, serás medido. ¿Qué se va a medir acá? En el contexto que estamos hablando. ¿Sobre qué estamos hablando? De testificar de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor está midiendo acá? ¿Cuánto empeño le estoy poniendo yo a testificarle de Cristo a otras personas? ¿Qué tan responsable estoy siendo yo ante el llamado de la gran comisión? ¿Soy una lámpara que me estoy escondiendo o soy una lámpara que estoy alumbrando en lo alto?
Jesús dice que con la medida con que yo mida, o sea, qué tan abundante sea yo y qué tan generoso sea yo en mi testimonio, incansable en predicarles y en anunciarle a otros de Cristo, en esa medida, pues el Señor me va a medir a mí. Y sigue diciendo el versículo 24, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Significa que oír significa alumbrar en lo alto. A los que de verdad oyeron y entendieron que tienen que ser una luz en medio de las tinieblas, a esos, dice el Señor, se les dará. Y en el versículo 25 dice, porque al que tiene, se le dará. Ahora, ¿qué nos dará el Señor? Primero que todo, ¿cuándo nos dará? Si bien es cierto, hermano, todo creyente algún día se tiene que presentar delante de Jesucristo para recibir recompensa de su mano según su obra. La salvación es para todo creyente, pero las recompensas adicionales que dé el Señor va a ser conforme a la fidelidad de cada uno. Y en ese tipo de recompensa, no la salvación aquí no está en juego. El que es salvo, es salvo. Pero las recompensas adicionales, ¿qué es? No me pregunte porque la Biblia no lo dice. Las recompensas adicionales cuando lleguemos al cielo van a depender de cuánta fidelidad tuvimos. Pero, si bien es cierto, Dios en el futuro, cuando llegue el juicio final, nos va a recompensar, pero el Señor también tiene ciertas recompensas para nosotros hoy aquí. Comience a testificar de Cristo y estoy seguro, hermano, que el Señor le va a ir dando cada vez mejor habilidad para testificar de Cristo. Esa es una recompensa. Más valor para testificar de Cristo. Quizás al principio usted se puso así como que gelatina, ¿no es cierto? Y no sabía ni qué hablar, pero ya lo testificó una vez. Y para la siguiente el Señor le va a dar una recompensa. Va a tener un poquito menos de miedo. Es como cuando Perry se porta bien, yo le entrego su galletita. Porque es una forma de decirle, estás haciendo bien. Pero por ejemplo, cuando se porta mal, ¿qué hay que hacer? Hermano, el Señor nos va a ir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros quisiéramos ser como el apóstol Pablo, que abramos la boca y toda la gente entiende y comprende y todo. Eso no se logra de la noche a la mañana. El Señor te va a ir recompensando poquito a poquito, poquito a poquito. Pero si no comienzas, pues nunca vas a tener mucho. Algunos quieren comenzar a testificar cuando ya tengan mucho. ¿Sabe lo que está sucediendo? Nos estamos llenando de conocimiento y como no lo estamos transmitiendo a otros, el Señor no nos puede ayudar a entender más cosas. Pero, por el contrario, dice el versículo 25, el que no tiene, ¿quién sería el que no tiene? La luz metida debajo de la cama. El que no quiso alumbrar, el que no quiso hablar a otros, ¿qué dice la palabra? Aún lo que tiene se le quitará. Y nuevamente, aquí no estamos hablando de la salvación porque no podemos perder por las obras lo que no ganamos por las obras. Pero, sí, hermano, muchos cristianos retroceden en su vida cristiana, no en el sentido de apartarse del Señor, sino en un sentido de madurez espiritual. Es como esto. El teclado que está acá, hace como un año más o menos con Gerson comenzamos a practicar y incluso estaba ahí con los dedos ya medios como que se querían descongelar. Porque ya no sonaba tan, ton, tin, sino ya sonaba tan, ton, tin, ya un poquito más melódico. ¿Me dejo entender? Ya no estaba tan tontín entonces. Ok. ¿Cómo llegué a soltar un poquito los dedos? Con práctica. Ahí sentado dándole.
Ahora, pues por cuestión en realidad del tiempo y todo, dejé de practicar. No llegué a dominar mi instrumento. Todo lo que aprendí, si ahora les quisiera hacer un recital, ahora sí va a sonar tan tontón. Todo lo que aprendí que me fue dado en un momento, por mi falta de hacerlo, en lugar de dárseme más, ¿qué pasó? Se me quitó. Señor, yo quiero hablar, pero quiero que tú me des más. Antes de hablar, no, el Señor dice, así no funciona. Primero haz, y conforme tú hagas, yo te daré más. Pero si tú no haces, lo poco que tienes, ¿qué va a pasar? Lo vas a ir perdiendo. Por eso es que la evangelización tiene que ser algo diario, hermano, una actividad constante en nosotros, no algo que hacemos de vez en cuando. Porque entre más lo hagamos, ¿qué va a hacer Dios? Más nos va a ir dando. ¿Sabe, hermano? Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad de alumbrar. El Señor me va a juzgar en base a eso. El Señor me va a recompensar en este mundo y cuando lleguemos a la otra vida. Pero para eso yo necesito compromiso. Diga conmigo, compromiso. Y con eso termino, hermano. Ahora último ha entrado una nueva operadora de celular que tiene unos famosos combos antiamarre. Y me ha llamado la atención ese nombre que le han puesto, combos antiamarre, porque son prepagos. ¿Los ha visto o le tengo que explicar mucho? ¿Me entienden? ¿No me entienden? Ya les comento. Esta telefonía dice nosotros solamente es prepago, porque cuando tú te vuelves pospago, te amarras en un contrato. Tienes que estar pagando una mensualidad. Ellos dicen nosotros antiamarre. Como somos prepago, no necesitas amarrarte con nosotros, no necesitas entrar en un compromiso con nosotros. Porque si quieres pagas este mes y si no quieres el otro mes no pagas. No hay un amarre. ¿Por qué usaron esa palabra antiamarre? Porque vivimos en una cultura que le huye a los compromisos. Es más fácil irnos a vivir juntos antes de casarnos, porque el casamiento es un amarre. En cambio, si estamos desamarrados, en cuanto yo me canse de ti, chao. Y hermanas, valgan verdades, esto se lo quiero decir con mucho amor, nunca le acepte un tipo un antiamarre de esos. Esos combos antiamarre no sirven. Porque te va a dar un día una patada y te va a dejar tirada y no tienes quien te ayude. Bueno, ya regresemos. La cuestión es que vivimos en una cultura antiamarres, anticompromisos. Pues el Señor nos dice que para que nosotros seamos luz que alumbra, sí necesitamos compromiso. Necesitamos comprometernos con Él, con su palabra, con su mandato, con el mundo. ¿En qué sentido con el mundo? Alguno dirá, pastor, ¿cómo me voy a comprometer con el mundo? En el sentido de amarlos y llevarle la luz. Si yo me callo, les estoy perjudicando a ellos. Yo necesito, hermano, entender que yo debo, así con la necesidad de Pablo, yo necesito anunciar el evangelio. Y yo lo necesito hacer porque en la medida que lo haga, el Señor me va a ir facilitando cada vez más el hacerlo. No debo temer, pero necesito, hermano, ser una luz que esté alumbrando, no una luz escondida. Si usted hasta aquí ha sido un creyente debajo de la cama, es hora de salir. Y es hora de permitir que el Señor nos ponga en alto, porque para eso nos ha salvado, para eso nos ha alcanzado la salvación. Hermano, seamos nosotros personas responsables con el llamado de Dios.
y testifiquemos de Cristo verdaderamente. Ahora, si hasta aquí no hemos sido verdaderos creyentes, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de todo corazón y pedirle perdón a Dios. Si hasta aquí hemos jugado a ser lámpara encendida, pero en realidad nuestra luz ha sido tinieblas, es hora de pedirle perdón a Dios, enderezar nuestro camino y amarrarnos a Él, alumbrar fuertemente a otros de la luz que hemos recibido.